tal? ¿Cómo les va, audiencia? Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes. Qué gusto estar aquí en Libre Opinión, el nuevo ciclo de Siempre en Domingo Radio Producciones, para que usted esté enterado de las situaciones que vamos pasando en la Argentina y donde vamos entrevistando en forma normal todas las semanas, haciendo recorrido federal, haciendo de alguna manera programas donde usted tenga el gusto de conocer situaciones que a lo mejor los medios grandes de comunicación no, ¿cómo le podría decir? No les interesa porque no tienen ranking, pero hay situaciones que usted no puede desconocer, porque hay proyectos, hay gente capacitada en la Argentina presentando proyectos. Diría un viejo speaker, esos badulaques de la política que lo único que han hecho en la Argentina es permanecer en un sillón para tener prebendas. Hoy la Argentina está demostrando que hay un cambio. Y en ese cambio hoy traemos al doctor Norberto Marcarián. Usted lo está viendo en la foto conmigo, ahora lo vamos a tener en directo, que es un abogado penalista, es un abogado previsional que también trabaja socialmente para ayudar a los jubilados, para que puedan llegar a la jubilación, pero no por el acomodo de un decreto presidencial, sino porque a veces se necesitan papeles que no tienen o que no saben cómo presentarnos. Bueno, el doctor Marcarián en su estudio los ayuda, por supuesto. Pero hoy vamos a hablar de algo que él tiene preparado y que realmente a mí me gustó muchísimo, por eso lo convoqué. ¿Y sabe qué es? Ahí lo vamos a presentar en directo. Él está presentando un proyecto de pleno empleo en Capital, en Cava. Y yo dije, bueno, qué bárbaro, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hará? Bueno, ahora lo tiene y lo va a tener acá. Acá lo tiene. Muy, pero muy buenas tardes, doctor Norberto Marcariano. Un gusto estar contigo, un amigo de la casa y que realmente me gustó muchísimo el proyecto. Ahora, obviamente, desconozco la intimidad, ¿no? El corazón del proyecto y por eso te convoqué, para que la audiencia lo escuche y sepan que es posible y que es realidad salir de la Argentina eh, con el esfuerzo de todos. Porque acá alguien que venga y diga, porque yo prometo, porque esto, y que después no se cumple, no. El médano se hace y grano a grano es comprometerse, es tener gente comprometida para trabajar en favor ¿de qué? Del bienestar común, que es lo que marca la Constitución. Todo el micrófono tuyo, Norberto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, querido Desico. Estamos acá gracias a la magia de personas como este hombre que ha logrado trasladar a las pantallas de todas las personas, por medio de la nueva ciencia y los nuevos elementos de hardware, ha logrado que podamos intervenir muchas más personas y llegar más cómodamente a la casa de todos ustedes. Bueno, como dijo muy bien nuestro querido presentador, yo soy un abogado que ha sido hijo de inmigrantes y entonces a nosotros nos ha costado mucho más llegar a triunfar en esta sociedad, pero también tuvimos, gracias a Dios, la oportunidad de conocer todas las desventajas y las desdichas por las que ha pasado la sociedad a lo largo de todos estos años. Estamos ahora trabajando con un partido político que es la Democracia Cristiana y tratando de ayudar a la gente por lo que está pasando. Eh, hemos hecho una serie de proyectos que están concatenados. Porque, ¿qué pasó en Argentina? En Argentina lo que se rompió no es una grieta política, lo que se rompió es otra cosa, se rompió el tejido social. Eh, la gente quedó desarmada, quedó deshecha, quedó destruida. Y esto no es ninguna imputación política. Esta pandemia que ocurrió en todo el mundo y que nosotros nunca habíamos experimentado, tal vez la pasaron otros antes que nosotros, muchos años antes, eh, trajo muchas sorpresas. Primero, destruyó a las empresas que daban trabajo.
nosotros acá en Cava, las empresas que tenemos importantes, no tenemos grandes empresas, acá no hay fábricas de automotores, ni otro tipo de fábricas que puedan producir empleo para 1.000 personas o 500 o 5.000. Nosotros tenemos empresas pymes. Lo primero que se rompió fue el entramado de las empresas pymes. La gente ya no pudo pagar el alquiler de los negocios, no pudo pagar los sueldos, la mercadería le quedó estivada, no la pudo vender. A través de todo este tiempo se fueron llenando de deudas y bueno, ese es un problema. El otro problema que tenemos que ver también es que se llenaron las calles de Buenos Aires con mucho más, con muchas más personas en situación de calle y que están viviendo lastimosamente. Y el otro problema que hay es que, bueno, la gente perdió la dignidad de tener un empleo. Entonces, ahora nosotros no podemos pasar de lado, cerrar los ojos y mirar y decir, mira, ese cobra un plan y no hacer nada, porque entonces también somos culpables de lo que nos está pasando. Hay que buscar una solución. En ese sentido, primero con las pymes, con la ayuda del licenciado Onganía, Alberto Cosme Onganía, hemos armado un proyecto para que a las pymes les demos un tratamiento integral, es decir, ayudarlas en todo. Crear un organismo, si es posible que no sea el Estado, puede ser autárquico, en el cual la pyme pueda disponer de sus contadores para poder sacar un buen préstamo, armarles todo el trabajo, poder consultar un padrón de deudores si hace falta, o de gente con malos antecedentes, para evitar liberar cheques y que después no tengan fondos, enseñarles a importar, enseñarles a exportar, y defenderlas en todas las cuestiones que necesiten, ya sea con trámites nacionales, provinciales, municipales, y además crearles un seguro de desempleo, es decir, que el empresario pyme pueda contratar un seguro, por ejemplo, por 2 años de antigüedad, por 3 años, por 5, por 10, y si tiene un problema con los empleados, un autoseguro lo pueda cubrir. Y además que si no lo usó durante todo el tiempo que lo pagó, le pueda servir como, por ejemplo, tener un autopréstamo y usarlo para beneficio propio o de las demás personas. Además de eso, crearle instituciones que le puedan servir, como tener eh, una clínica para que se puedan atender, porque hoy día está todo muy difícil y muy comprometido. El otro problema es que la gente de la calle, eh, habíamos ideado, incluso aquí habíamos coincidido con el doctor Trabulsi, que también tenía la misma inquietud, en ver qué podíamos hacer. Lo que ocurre con estas personas es que están con colchones, con acolchados, con perros, con changuitos, y que realmente cuando los invita el gobierno de la ciudad a ir a un refugio, no quieren ir porque primero tienen miedo que le roben lo poco que tiene, que son esas pertenencias que para nosotros a lo mejor no significan nada, pero para ellos un colchón es la posibilidad de dormir a la noche, y tampoco pueden llevar las mascotas que los acompañan, el perro o el animal que tengan. La idea es crear un módulo habitacional que a la vez de día se pueda eh, no, sea flexible, se pueda doblar y convertirse en un carrito en el cual de un lado pongan sus cosas y del otro lado puedan poner, recoger papeles, por ejemplo, para poder crearse una actividad autosustentable que tenga rodamientos y que se pueda llevar a través se pueda autoportar con algún tipo de manilla o algo que se pueda llevar. Y además, bueno, eso tendría algún chip que lo pueda localizar y se le pueden añadir un botiquín, alguna otra cosa de emergencia, pero ya con eso la gente a la noche tendría un lugar para dormir, ubicable, y ya no estarían tirados a lo mejor adentro de un cajero automático, durmiendo como lo hemos visto, como pasa siempre, o dentro de la entrada de un edificio, que eso es molesto y además es peligroso porque no sabemos quiénes habitan eso. Una Y pregunta, pasamos a ver, una pregunta, Norberto.
¿Cómo instrumentamos, o sea, para ir orientando a la audiencia, ¿no? Me parece muy bien este tema de la autogestión, pero ¿cómo instrumentamos para que en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en una de las ciudades más importantes de Sudamérica, más numerosa, pasando primero obviamente por San Pablo, ¿no? Que es récord la cantidad, tiene casi la misma cantidad de habitantes que toda la República Argentina, un poco más, tal vez un 15 o un 20%, pero ¿cómo hacemos para que realmente podamos llegar al pleno empleo? Mira, cuando yo creé, estaba en ese tiempo de gobierno de Menem, me acuerdo, y me llama, tenía un amigo que era secretario de un subsecretario de Estado, y me dice, mire, yo quiero crear un proyecto para las pymes y quisiera crear una secretaría. Y bueno, yo se lo hago, no, porque me quieren cobrar como $1 millón. Me dice, no, no, quédese tranquilo, yo lo ayudo. Lo hice al proyecto, incluso me felicitó un ministro que se llamaba Rodríguez, que es un hombre alto, me acuerdo, porque el tema era que también se sustentaba automáticamente, es decir, se le ofrecía la ayuda a las pymes y cada pyme podía poner en ese momento el valor mínimo de la moneda era $1 y se armaba eh, se armaba como un pequeño tesoro y ahí todos ayudaban a las pymes. O sea, ahí estaban concentrados contadores, ingenieros, dibujantes, todo lo que hace falta para que funcione la pyme. Bueno, se creó y, y ¿qué pasó? Bueno, ni me llamaron, pero bueno, por lo menos se armó y se creó la ciudad, pero no ayudó a ninguna pyme. Pero el asunto es que eras autosustentable. ¿Pero qué encontré? Cuando fui al Ministerio de Trabajo, encontré que ellos tenían un presupuesto, en ese entonces había 70 millones de pesos en ese entonces, en el año 2000 y pico, eh, y de ese presupuesto no se había usado absolutamente nada. Es decir, hay presupuestos ocultos en muchos despachos nacionales y muchos despachos municipales, y seguramente aquí también en la ciudad, que no se utilizan, no se usan, no se gastan. Entonces, el presupuesto que no se usa un año, al año siguiente se pierde, no es acumulable. Eh, eh, pero además las ideas nuestras son autosustentables, es decir, nosotros lo que buscamos es que los organismos los organismos que creamos puedan generar dinero. Ahora, con respecto al plan de sacar a la gente de la calle, el tema es el siguiente. Nos, esta ciudad de Buenos Aires es una de las más importantes del mundo. Ha llegado a tener la misma importancia que París y de hecho la tiene. Es una de las capitales más lindas y más hermosas del mundo, muy parecidas a una ciudad europea. Y tiene mucho presupuesto. Nosotros, como un día dijo de la Rúa, los porteños tienen muchos ahorros, bueno, en la ciudad de Buenos Aires también tienen mucho dinero. Lo que pasa es que ese dinero tenemos que lograr que se use ahora con fines sociales. Ujú. Nosotros tenemos que lograr que haya una solución para esta brecha, para este entramado social que se rompió. Están todas las clases sociales rotas porque el desequilibrio que produjo la pandemia fue tremendo y la gente quedó totalmente empobrecida. Norberto, Eh, Norberto, discúlpeme, te corto un momento. Para llevar este plan a cabo y que habría que hacer algún tipo de censo, con aquellas personas que están desempleadas o aquellas que tal vez están recibiendo planes, porque no tienen trabajo, por situación política, que es lo que más me preocupa, porque la gente que no tiene trabajo y no consigue trabajo, si uno le ofrece trabajo, va a ir a buscar el trabajo. El tema son aquellos que por situaciones políticas están cobrando y que no les interesa trabajar. ¿Cómo podemos solucionar ese tema? Sí, es muy fácil. Los censos los tienen hechos. Todos los organismos de acción social, tanto de la ex Municipalidad de Buenos Aires, ahora Gobierno de la Ciudad, como los nacionales, tienen censado a todo el mundo. Saben la cantidad de gente que tenemos. Yo lo que propongo es muy sencillo, armar una cámara compensadora.
Es decir, bueno, vamos a ver cuánta gente, cuántos miles de personas tenemos que cobran planes sociales y convertir a esos planeros, que son incluso hasta despreciados por lo demás porque no trabajan, decirle, bueno, a partir de ahora vos ya no cobras un plan social, vas a cobrar un sueldo mínimo, vital y móvil, con todas las atribuciones que tiene ese sueldo vital y móvil, y vas a ser una persona con un empleo, vas a tener tu empleo. Lo que le vamos a hacer es compensarle la diferencia que tiene. Primero, salvar a esos que son los más fáciles de salvar. Nosotros no tenemos tanta gran cantidad en Capital Federal como los que tienen en la provincia de Buenos Aires. Salvar a esos, armar una cámara compensadora, armar ese sueldo, armar una bolsa de trabajo y ofrecérselo a todas las empresas pymes que están casi quebradas o a punto de quebrar, decir, bueno, mire, usted provisoriamente vamos a hacer una experiencia piloto, por 2 años va a tener un empleado sin que usted tenga que pagar ni sueldo ni cargas sociales, Ujú. ni nada, ni siquiera un despido. Nos vamos a hacer cargo de ese problema y vamos a salvar a esa porción. Cuando nosotros veamos, esto fue como con el trueque, nosotros habíamos armado con mi esposa el trueque en Chascomús y cuando llegamos había más o menos unas 300 familias que no tenían trabajo, familia. Entonces unos traían tortas, el otro traía un rebenque, el otro traía leña, alguno armaba un horno de ladrillos, había casas que no tenían vidrio, y de repente encontramos que algunos que sabían coser habían empezado a armar ropa, la salía a vender, y llegó un momento a los 6 meses que ya había salido del sistema de trueque y había entrado en la economía formal, porque ya empezó a vender su propia ropa. Bueno, la idea es, la gente enseguida sale a la economía formal cuando uno le da una mano. Y eso lo hemos experimentado. Creábamos nosotros los bonos, se los dábamos 50 bonos iniciales, que por ahí le dábamos 100, y con ese dinero se manejaban. Acá no hace falta crear una moneda. Acá lo que hace falta es convertir a la gente eh, que le quitaron la dignidad y le dieron un plan y le dijeron, bueno, toma, me olvido de vos, ya cumplí contigo, ya cumplí con todos. No, vamos a tratar de que te conviertas en un empleado, vamos a abrir una bolsa de trabajo y los vamos a emplear. Y ya hace falta hacerlo en la calle de vuelta, como se hizo en Estados Unidos en la crisis del 29, se hará una calle de vuelta con toda esa gente, pero tenemos que salir de la crisis, tenemos que arreglar esta grieta social que tenemos, que es una grieta social, no es una grieta política. La gente está, como dicen en Lunfardo, en las 10 de última. Entonces, vamos salvando a esos, que son muchos, y después vamos salvando a todos los demás. Y vamos a tener trabajo hay, porque uno lo puede emplear. Pueden ir y ayudar en una casa. Hay muchas mujeres que necesitan ayuda, hay muchas personas, muchos abuelos que están en una situación crítica, que los hijos a lo mejor tienen trabajo, o que no los pueden cuidar, o que no tienen, los hijos son mayores y no tienen fuerza para darlos vuelta, cuidarlos, cambiarles un pañal o darles de comer. Toda esa gente puede ser empleada incluso en tareas de cuidado de personas, porque no alcanza, la gente tampoco puede pagar una empresa de cuidados de personas. Se las puede mandar a trabajar en todos esos lugares y la gente va a ir contenta, porque al pasar de ser un simple número, un planero que le da una tarjeta y dice, bueno, anda a comprar, y con eso no compra más que para una semana o menos, eh, hay que volverlos a recuperar. Y ese es un proyecto, son varios proyectos, y no cuesta tanto dinero, porque podemos dejar de hacer un poco más de veredas, podemos dejar de pintar la plaza a lo mejor 3 veces por año, que está muy bien lo que hace este gobierno de la ciudad, porque yo la verdad la ciudad está hermosa, muy bonita, pero ahora tenemos otro problema más grave, que es salvar la dignidad de la gente. Y O sea, no es por recuperar, los... perdón, ¿no? Recuperar lo que es el trabajo, recuperar aquello que es la dignidad
Y aún así con lo que el Estado Nacional o el Gobierno Nacional le ha quitado al gobierno de la ciudad en cuanto a participación, ¿es posible llevar a cabo esta situación? Esta es una pregunta. Y la otra sería, aquella persona que se reconvierte del plan a tener el salario vital y móvil, más la caja compensadora, ¿de ahí tendría aportes jubilatorios y obra social? Y por supuesto, la obra social se puede dar incluso dentro de los mismos hospitales que tenemos si los hacemos funcionar correctamente, porque, mire, yo estoy pagando una obra social que vale 40.000 pesos, se llama CEMIC. Los otros días no necesitamos porque mi señora se torció algo en una pierna, llamamos a la obra social, pedimos un médico, no sabíamos si había una trombosis que podía hacer, y no mandaron a nadie, dijeron que no podían mandar a nadie, y pagamos 40.000 pesos por mes. Si usted llama al SAME, el SAME viene. El SAME no tiene, perdón, No, no, ya no, no sé, estamos recomponiendo, no hay problema. el SAME no tiene ese problema. El SAME viene y no le estamos pagando nada, simplemente lo que pagamos son impuestos. Así que lo que tenemos que hacer es buscar una solución urgente. Y yo trabajé en varias municipalidades. Mire, yo fui asesor en la municipalidad de Lanús, fui asesor en la municipalidad de Marcos Paz, y el dinero siempre está. Es decir, las municipalidades, si no tienen dinero, siempre las ayudan las gobernaciones. Bueno, en Lanús no lo va nadie porque tenían superávit. En Marcos Paz había un gran índice de gente que no podía pagar los impuestos y entonces no había superávit, pero eran ayudados. Generalmente la mayor parte del presupuesto se la llevan los hospitales, que están, porque alguien alguna vez, allá por la época de Menem, se sacó todos los déficits que había, cerró todos los ferrocarriles, todo lo que encontró, y se sacó también los hospitales de encima y se los pasó a los intendentes, y los intendentes no se dieron cuenta que lo que agarraban era un edificio lleno de deudas permanentes. Pero bueno, dejando de lado eso, el presupuesto igual sirve para pagar todos los sueldos municipales y para muchas otras cosas más. Y les digo también que a veces con el presupuesto que les da la provincia, no se hace, no se gasta todo ese dinero en lo que dice la provincia que se gaste. Siempre hay sobrantes, siempre hay sobrante dinero. Y ese sobrante dinero se usa para salvar a las personas que fueron víctimas de esta pandemia y de la caída de todos los planes económicos que se generaron en todos los gobiernos del mundo. Yo creo que estamos salvando a la sociedad argentina. Hay que poner al argentino de vuelta de pie para que pueda salvar el país. Si no salvamos al argentino, a los habitantes que tenemos, no vamos a poder seguir adelante. Murieron ya 100.000 personas. Sí, Y más de 100.000. tendríamos que haber sido 50 millones de personas en el año 2000, alguien lo decía, y no lo somos. En Brasil murió 1 millón de personas. Tenemos que recuperar la densidad de población. No es que cuanto haya más población va a haber más pobreza. Nosotros tenemos un territorio enorme. La Patagonia, y no lo leí en los libros, lo viví, está despoblada totalmente. Ahí cualquier buque de guerra puede parar, que en 100 kilómetros a la redonda, 200, nadie lo va a ver. Las fronteras, lo que son nuestras montañas, en Chile tienen cada 50 kilómetros un destacamento. Nosotros no sé cada cuántos kilómetros tenemos o no tenemos nada. Entonces, y el mar, bueno, ya saben lo que pasó con el mar. Necesitamos población urgente para llenar los lugares que no tienen población. Lo mismo pasa en el norte del país, pero felizmente, a diferencia de lo que pasa en Buenos Aires, en el norte cada familia tiene de 10 a 14 hijos. Yo en mi ignorancia le preguntaba a la gente, a los jubilados que atiendo, ¿son todos del mismo padre y de la misma madre? Y dice, sí, sí, del mismo padre y de la misma madre, y todos los domingos estamos todos reunidos en familia. Y era así, es cierto. Pero acá no tenemos esa vocación. En la capital, 1 o 2 hijos como mucho. Y está ya la conciencia de que no se pueden tener más. Pero bueno, dejemos eso de lado porque son en cada provincia que tenemos, como es
como esto es un federalismo, tiene sus propias reglas. Otra provincia que está totalmente... He recorrido casi 300 kilómetros en Catamarca sin ver ni un solo ave, un zorro vi pasar una vez. Así que hay muchos lugares despoblados. El país está despoblado. Nosotros no tenemos que tener miedo a que haya población. No tenemos miedo, tener miedo a que haya gente. Lo que necesitamos es gente para poder defender la soberanía del país. La soberanía nacional hoy está en peligro y está en grave peligro. Entonces, ya sea por los gobiernos anteriores que dejaron de lado los proyectos espaciales y después, bueno, hemos tenido dos tratados, como el de Versalles que firmó Alemania de rendición incondicional, que son totalmente deshonrosos, que no nos permiten armarnos si las cuatro potencias que son garantes de este tratado no lo permiten, que son España, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Ujú. Así que acá no tenemos armamento porque esas cuatro potencias y la última de todas se niegan. Bueno, pero Armemos al argentino, démosle de vuelta las condiciones de vida que se merece al ser humano y después vamos a poder defender el país, porque así como estamos, con el ala rota, con el ala caída, como están casi todos los argentinos en todas las provincias, yo vi mucha miseria. Aquí yo hace 15 años en Corrientes veía 10 o 15 chicos con unas bolsas y cazaban pajaritos y estaban con los pies descalzos. Y digo, pero eso lo hacen por deporte, no, dice, eso lo hacen para llevar comida a la casa. Cuando llegué a Salta, hace 12 años atrás, en Orán, veía una pila de mujeres que estaban en estados zaparrastrosos, pobres, con los vestidos todos rotos. Digo, ¿qué están haciendo? Hacían cola en el correo y se están haciendo cola para que les den planes. Y después, con el tiempo, las vi a las mismas mujeres mucho mejor vestidas y ya no hacían cola en el correo para pedir planes y se estaban arreglando. Y de esas, muchas de esas, pudieron salir adelante. Se compraron con el plan a lo mejor una moto, pero con la moto se subían cuatro arriba en la motito y llevaban a los hijos al colegio. Los eh, chicos ya podían ir al colegio. Hay que Nor- ayudarlos, sí, hay que seguro, ayudar. Norberto. Ahora, esto es lo que yo al principio del programa hablaba, o de la nota, y donde decía y hablaba de los badulaques, ¿no? Por decir, no, estabas bien colocado ahí adelante, ¿eh? Estabas Muy bien. bueno. Ahí está. Esta gente que ha trabajado, ha trabajado entre comillas, ¿no? Porque en realidad, si se hubiera trabajado, no estaríamos en la condición que estamos. Eh, el Estado o aquellos que han tenido el voto de la gente no han trabajado, por ejemplo, en la geopolítica, porque todo esto que vos hablaste recién de la falta de distribución de la población ha sido producto de políticas a propósito para atraer gente a Buenos Aires o para capitalizarlo en votos o para capitalizarlo con gente tomada, para utilizarla para sus propósitos personales políticos. Eh, Claro, y que no se ha hecho vía Congreso las leyes correspondientes para que empresas extranjeras y nacionales tengan la capacidad de distribuirse en el territorio argentino para lograr la inmigración de los lugares superpoblados donde obviamente no hay trabajo o donde cuesta más conseguir trabajo, donde vos dijiste claramente la Patagonia, hoy que tiene una, un problema muy grave por la idiosincrasia de un gobierno completamente fuera de los valores de lo que es la Argentina, donde no se respeta la historia, donde se dice que, y con esto no quiero ponerme en conflicto con la gente chilena, pero donde se dice que los mapuches son originarios y no existe en la historia argentina relato histórico escrito de la existencia de esa etnia dentro del territorio nacional, sino que esa etnia fue la que derivó en la matanza de los tehuelches y la desaparición de los tehuelches. O sea, cuando negamos nuestra propia historia, cuando hablamos mucho de inclusión y tenemos los tobas y los wichis
muriendo de enfermedades que ya no existen o muriéndose de hambre, o donde le sacamos los documentos una semana o 10 días antes de votar para tenerlos cautivos, donde cuando se le fue a poner agua, el gobierno de turno corrió a la gente que prestamente iba en forma solidaria y sin razones políticas, me consta, no dejarle hacer las atalayas para tener agua. ¿M? O sea, ¿qué es una atalaya? Es un lugar alto donde se pone un tanque y donde se pone una extracción con una bomba manual para llevar el agua arriba, porque en esos lugares tampoco hay electricidad. Y después veo un gobernador llorando abriendo una canilla de agua en el norte. Entonces, realmente la Argentina tiene que hacer ese clic. Y ese clic tiene que ser reformas profundas. Volver a las bases de Alberdi. No al liberalismo crudo y canibalista, permítame el término, sino a los términos de Alberdi. ¿No les gustaba Sarmiento? Bueno, Sarmiento es un personaje discutible, sí, por supuesto, pero sí sabe que le debemos la alfabetización. Y Argentina fue uno de los países con mayor índice de alfabetización hasta que llegó la década del 50, donde comenzamos a decaer en principio muy lentamente, pero a fines de los 90 empezamos a caer en forma estrepitosa. Entonces, señores, antes de votar, miremos a quién vamos a votar. Dejemos de buscar ídolos, dejemos de buscar salvadores, vayamos directamente a aquello, zapatero a su zapato. Un abogado no puede ser nunca ministro de Defensa, por ejemplo. Como un arquitecto no puede ser ministro de Salud. Pongamos la gente proba, idónea, y en el momento que estamos, la política tiene que quedarse de lado y las ideologías. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona, sea de la ideología que sea, si elige bien y el país camina bien, seguramente lo van a volver a votar. Seguramente. Pero si estamos ahora a la buena de, ni digo de Dios, ojalá que Dios intervenga, pero a la buena de nada estamos, a la buena de nada, porque hablaron del gobierno anterior de los 50 mejores años de la gente que estaba en el gobierno. Hoy hablan de gobierno de científico, por favor. Pongamos los pies sobre la tierra, argentinos, de una vez en las por todas. Disculpame que me saco lo que tengo de acá atragantado, ¿no? Pero ya la verdad es imposible de tapar. No se puede tapar con una mano el sol. En Estados Unidos decían que es el país donde un zapatero puede llegar a ser presidente. Nuestra constitución nacional está prácticamente copiada de la de Estados Unidos, pero Estados Unidos siguió el camino del respeto a la libertad y nosotros seguimos el camino diferente. Hay caciques provinciales que obviamente no permiten que vos instales el agua o que les enseñes. Las tribus originarias tienen un problema con la comida. Por ejemplo, en el norte, en Salta, están los indios, los huichis, pero ellos finalmente comen pescado, pero no comen el pescado que lo sacan y lo ponen al fuego. Ellos primero lo transforman en harina y después esa harina la transforman en comida. Si vos les das latas de conserva o eso, no lo comen, no lo saben comer. O en el Chaco, por ejemplo, hay agua, pero el agua que hay tiene arsénico. Entonces en el Chaco hay que llevar por largos kilómetros grandes caños de agua para distribuir a las ciudades. Pero ¿qué pasó? También están las comunidades indígenas a los costados que también se conectan a esos caños de agua y en este momento creo que había un solo caño que iba de la capital hasta, por ejemplo, Presidencia Roque Sáenz Peña, que son unos cuantos kilómetros, y que tenía que abastecer a un montón de pueblos, Aquitirique, etcétera. Y estaba el proyecto de poner otro caño mayor al lado, pero no terminan nunca, porque los caños, cada vez que hay una elección aparecen los caños y después quedan abandonados y después los siguen poniendo. El tema es puramente eleccionario. Yo cuando fui al Chaco la primera vez vi terrones de tierra cortados y profundos de la gran sequedad que hay en la tierra. Y hablando de la tierra, vamos a recordar que a Rivadavia, Bernardino Rivadavia dijo, aquí hay grandes extensiones de campo, cada 100 kilómetros habría que poner un pueblo. Bueno, ese tipo duró un año en el poder.
lo rajaron. Recuerdo que el senador León hizo un proyecto para cobrar el impuesto, por lo menos a la tierra improductiva. Se tasaba la tierra de acuerdo a cómo era la tierra en ese lugar y lo que podía producir con ayuda del INTA o lo que fuera, y se ponía un impuesto. Nadie quiso. Y acá lo que tenemos es que esos campos que se heredaron de los generales que ganaron las batallas y que después pasaron a las familias patricias, después se fueron dividiendo, subdividiendo, etcétera, tantas veces que al final les quedaron pequeños campos, pero algunos todavía los conservan, pero no los usan porque no tienen vocación de ir a parar a la agricultura. Más vale, van a París, tiran manteca al techo y se terminan de gastar la plata de la familia. Bueno, Yo, yo conocí una señora que tenía 2 campos que había que recorrerlos en avión durante 2 horas. Y me decía que primero vendieron el campo del marido, y después vendieron el campo de ella. Y cuando ella ya tenía 90 años, todavía le quedaba un pedacito de campo, que eran unas 50 hectáreas, que era lo último que quedaba del campo, y con eso estaban vendiendo y comiendo. Es decir, que hay mucha gente que no lo usa. Habría que ver de hacer un proyecto para que esa gente lo pueda usar o que lo puedan ganar dinero, los herederos, poder alquilarlos, hacer algo, porque tenemos que buscar un proyecto para todas las clases sociales que tenemos. seguro. Pero incluso las clases esas, que son los dueños de los campos, ayudarlos para que puedan volver a tener la prosperidad que tuvieron los abuelos o los bisabuelos. No es hacer un proyecto solo para la clase pobre, no sirve para nada, porque estamos dejando de lado la clase media y la clase alta. Y acá conviven todos, como convivían también en la París que armó la revolución. Tenemos que tratar de ser generosos con todo nuestro pueblo y buscarle una salvación a todos. Bien. Y el dinero está, vos te preocupás por el dinero. Yo trabajé en 2 municipalidades. El dinero está, lo que hay que hacer es que no se vaya de la municipalidad el dinero para otros lados. Eh, Entonces el dinero está. Si alguna de las, no sé, ponele, vos tenés una secretaría de prensa. Si la secretaría de prensa no debe imprimir más folletos para mostrarle todos los días al intendente que está todo bien, que no imprima más, pero esa plata dásela a la gente que la necesita. Es en 2 años que los ayudemos, no que dejemos de robar, como decía el gastronómico, Barrio Nuevo. En 2 años que ayudemos a esta gente que quedó en indigencia, que es la clase pobre y la clase media que tiene las pymes, y también la gente de la alta sociedad sufrió lo mismo, vamos a salir adelante. Pero hay que hacer buenas leyes. Necesitamos gente nueva, necesitamos jóvenes que vengan y nos hagan proyectos de leyes nuevos. Necesitamos que el campo produzca, pero no que vivir solo del campo y sacarle toda la plata al campo. Es decir, el campo genera 35.000 millones de dólares, bueno, vamos a sacar los 35.000 millones de dólares y las retenciones que íbamos a devolver no se las devolvemos. Está mal, porque eh, esos son los que nos están alimentando. seguro. Industrias hay nada más que en Rosario, en Córdoba y en Buenos Aires. El resto del país no tiene industrias, tiene Norberto, agricultura y ganadería. Norberto, te interrumpo. Nuestro tiempo es limitado, pero más allá de la reflexión final, y que si has presentado este proyecto en el gobierno de la ciudad, obviamente que esto hay que complementarlo con reformas jurídicas, reformas impositivas, y donde el país realmente sea un país donde haya credibilidad, porque ningún plan y ninguna ley tiene sustento si no hay credibilidad, porque acá en la Argentina estamos acostumbrados a que lo que escribimos con la mano lo borramos con el codo luego. Entonces eso no nos da sustentabilidad en el tiempo. O sea, una empresa que viene a radicarse al país no viene por 2 o 3 años, viene pensando en 40, 50 años. La Ford, por ejemplo, para dar un ejemplo. La General Motors, que en un momento dado por un tema político se fue, pero volvió a la Argentina porque planifican. No puede ser que Toyota pida empleados y no se cumplan los requisitos mínimos básicos de educación para poder acceder a un trabajo. Entonces,
basta de tanto abrir canillita de agua y plancito y esto y el otro, cuando no vamos al meollo, al hueso de la cuestión argentina, que es educación, salud, justicia, equidad social. Y dentro de eso también estoy hablando de la inclusión, porque la inclusión no es poner una rampa para que suba una silla de ruedas. La inclusión va mucho más allá. No puede ser un país que manifieste un presupuesto para las políticas de género superior a educación y a salud, por ejemplo, ¿no? No, Por ahí me pueden tildar de que soy gorila, y no es gorilismo, no, porque yo me puedo autopercibir auto, entonces digo, bueno, no pago patente y seguro porque yo me cuido. Entonces, todas esas cosas tan ilógicas y que no caben en la cabeza, ir atrás de cosas realmente irrealizables, que no tienen sustento, por el sustento que es el trabajo, la inversión, la cultura del trabajo, la educación, la salud. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Norberto, te dejo la reflexión final para aquí, para... Nosotros tenemos tres referentes que son los que van a elevar los proyectos al gobierno de ciudad, que son en orden de crecimiento. El licenciado Alberto Cosme Onganía, que es nuestro defensor PYME. Tenemos a la señora Alejandra, a la doctora Alejandra Muchar, que es la presidenta del Partido Demócrata Cristiano, que es legisladora, en calidad de suplente, pero con buenos contactos ya con el gobierno de la ciudad. Y tenemos a un cerebro muy inteligente, que es el doctor Carlos Trabulsi, un abogado también, pero que él tiene muy buenos vínculos con el gobierno de la ciudad como para poder elevar. Él tiene un gran proyecto sobre el mar argentino, que ya lo están tratando, por suerte, porque es lo último que hablamos, que la pesca argentina, que es nuestro gran recurso, no lo estamos utilizando porque hay algunas familias que están en la costa y que pescan y que no permiten que haya más licencias de pesca. Entonces, generalmente es por ese acomodo que no se hacen buques factorías ni se dan más licencias de pesca, más que ese pequeño monopolio que tenemos armado. Pero bueno, de eso lo está tratando el doctor Trabulsi, para poder romper esa, esa cofradía que hay y poder defender el mar argentino, y que nos sirva para generar presupuesto y que entren más divisas. Y así que yo confío en ellos plenamente, porque ya tengo 72 años, he visto mucho el país, he visto presidentes que se han ido con los trajes rotos y apolillados, como el presidente Ilia, y he visto presidentes que les han comprado la casa, porque no tenían ni dónde vivir. Así que espero que los próximos presidentes argentinos no sean tan pobres como estos, pero que tampoco sean tan ricos y que no puedan justificar de dónde han sacado su dinero. Que se lo ganen como nos ganamos el dinero vos y yo y los demás. Muchísimas gracias, doctor Norberto Marcarián, ha sido un gusto y sobre todo haber inaugurado este ciclo de libre opinión, donde todos tienen el micrófono abierto, todos tienen la cámara abierta para opinar para el bien de la Argentina. Porque cuando opinamos y cuando ponemos la mano en el arado es cuando vienen los resultados. Cuando somos bla bla y jarabe de pico no sirve para nada. Muchas gracias, Norberto. Muchas gracias a vos y que tengas mucho éxito con ese trabajo. Veremos de ayudar todo lo que se pueda. Gracias. No, muchísimas gracias. Hasta Pasaba, luego. pasaba por nuestro ciclo Libre Opinión el doctor Norberto Macarián con una idea que ya está en marcha, que es que Cava tenga, la ciudad de Buenos Aires, pleno empleo. ¿Será posible? Sí, todo es posible cuando uno tiene el corazón dispuesto. Todo es posible cuando uno tiene fe. Todo es posible cuando se quiere entre todos. Porque cuando quiere uno y los demás no quieren, seguramente el carro se hace muy pesado y es muy difícil de llevar. Yo, particularmente, muy contento con esta entrevista. Les agradezco a ustedes la atención dispensada, diría algún presentador por allí, pero gracias por su tiempo. Y seguimos con las entrevistas, con el recorrido federal, y no buscamos el rating,
sí buscamos personas inteligentes, con propuestas inteligentes para servir a nuestra patria. Muchísimas gracias. Los espero en cualquier momento aquí, en Libre Opinión.